Bueno, gracias Franco por participar. Seguimos con el doctor Franco Vivi, que es médico clínico del Servicio de Clínica Médica del Hospital Gutiérrez, que va a hablar sobre artritis reumatoidea. Bueno, Bueno, muchas gracias por recibirme. Sí, nuevamente lo que sí es una exposición sobre artritis reumatoidea. Es la última hora, les prometo que va a ser breve, no pretendo fatigar a nadie, así que bueno, vamos a empezar. La artritis reumatoidea es un trastorno reumatológico cuyo rasgo clínico característico es la poliartritis inflamatoria, simétrica y de preferencia distal. Es un proceso crónico, si bien es pasible de mostrar brotes de mayor actividad y que librado su curso sin tratamiento ocasiona dolor y pérdida de función de los miembros o de los dígitos. Puede y suele presentar compromiso sistémico como consecuencia de la actividad inflamatoria crónica, y si bien se conocen algunos factores predisponentes, la etiología no está plenamente establecida. Ahora, conforme avancemos, vamos a ir desmenuzando cada una de esas cosas un poco mejor. Hablemos rápidamente de la epidemiología. Tiene una prevalencia, según la población que se considere, del 0,25 al 1% de la población mundial. Quiere decir que es de los diagnósticos reumatológicos más frecuentes. La predominancia por el sexo femenino me parece que es clásicamente conocida, creo que eso no hace falta que lo aclare. Tiene un aumento progresivo en incidencia con la edad, siendo más frecuente en la franja de los 70 a los 79 años, y eso acompaña con algunos cambios de la clínica. Si aparece más tardío, es más frecuente que haya compromiso extraarticular o de las grandes articulaciones. Está establecido que hay cierta asociación familiar y también está establecido que se asocia con determinadas mutaciones del gen HLA-DRB1, todas mutaciones que comparten el tramo en el cual ocurren, que son de los aminoácidos 70-74, y resulta en lo que se llama el epítopo compartido, que es algo que pueden llegar a encontrarse y se pueden leer en la bibliografía de investigación. Tiene mayor incidencia en tabaquistas y este dato es de interés y lo vamos a volver a tocar porque es el principal factor de riesgo modificable y según la susceptibilidad genética de base puede ser hasta 20 veces mayor el riesgo de desarrollar artritis, aparte de que tenemos que monitorear que después el mismo tabaco no le añada más injuria al paciente. También está conocido que que se asocia a alteraciones de la microbiota oral e intestinal. En el caso del oral, esto también tiene relación con el tabaquismo, pero ya cómo operar sobre eso es algo que está menos claro. Esto es una visualización de lo que habíamos hablado recién. Por ahí la única cosa que este gráfico sí nos agrega es que la presentación de la artritis reumatoidea en mujeres jóvenes es algo que se puede llegar a ver, si bien claramente no son la mayoría, pero sí es verdaderamente excepcional en la población masculina, mientras que esto se empareja, aunque no del todo, pero quiere emparejarse cuando empezamos a hablar de pacientes de edades más avanzadas. Este esquema un poco resume lo que sería la historia natural de la enfermedad, el modelo actual de la historia natural de la enfermedad. Sabemos entonces que hay factores genéticos, de vuelta las alteraciones que decíamos del HLA DRB1 y algunas otras no tan bien caracterizadas. Sabemos que hay factores ambientales y la combinación de estas cosas va a producir modificaciones en ciertas proteínas expresadas, en la citrulinación, por ejemplo, y ya les va sonando entonces que los anticuerpos antipéptido citrulinado van a jugar algún papel. En algún momento se supone existe algún tipo de desencadenante ambiental que va a empezar a estimular esa respuesta inmune, autoinmune, inapropiada, y que después va a ir derivando primero en una artritis indiferenciada y que conforme vaya avanzando la enfermedad va a terminar desarrollando los rasgos característicos de la artritis reumatoidea. Hablemos un poco de la clínica, que va a ser quizás la parte que más nos ocupe. La poliartritis clásica creo que es bien conocida por todos, pero vamos a repasarla. Es una poliartritis que predomina en pequeñas articulaciones, particularmente metacarpofalángica, interfalángica proximal y metatarsofalángica, característicamente simétrica, característicamente se asocia a rigidez en la mañana o luego de largos periodos de reposo de la articulación y que se instala de forma insidiosa y progresiva. Mientras el componente dominante de la clínica sea la inflamación, y ahora vamos a ver qué es lo que eso implica, suele tener una muy buena respuesta con los antiinflamatorios. Después, cuando ya empieza a haber destrucción de tejidos, empieza a ser un poco más difícil el manejo. Existen algunas otras formas de presentación del cuadro de artritis. Existe el reumatismo palindrómico, donde se afectan de manera secuencial algunas articulaciones y después ese mismo
recorrido se desanda y remite espontáneamente, o ya más raramente puede presentarse como monoartritis, pero eso claramente es la excepción y no la regla. Volviendo a tocar un poquito el tema de la cronología. En la etapa temprana de la enfermedad, la clínica va a estar dominada por la actividad inflamatoria en la articulación, quiere decir que voy a tener buena respuesta con la terapia antiinflamatoria, y puede coexistir con síntomas sistémicos, pero van a ser por ahí los que no se asocian a alguna lesión tisular concreta. Suelen ser pacientes que vienen con mialgia, con astenia, pueden venir con pérdida de peso, con febrícula, con depresión, pero no les voy a encontrar ninguna cosa concreta al examen físico, si bien la queja del paciente la voy a tener. Ya sí, en fases tardías lo que va a dominar es no solo la inflamación, sino el daño crónico de los tejidos y voy a empezar a ver si le toca a ese paciente sufrirlo o voy a empezar a ver el compromiso de otros órganos Diana. Las alteraciones de los miembros superiores, vamos a hablar. En las etapas más tempranas, de vuelta, lo que va a dominar es el edema, el dolor en la articulación, puede haber aumento de temperatura. Algo muy precoz y que ha demostrado buena sensibilidad es la disminución de la fuerza de prensión. Eso se lo puede, capaz no sale como queja espontánea del paciente, pero sí se puede pesquisar de forma dirigida y es un dato que es confiable. Y puede empezar a ver, bueno, tenosinovitis, que se va a expresar como dificultad para lograr la extensión o la flexión completa de los dígitos y que también va a participar en bueno, en la pérdida de la fuerza de prensión. Estos son, bueno, algunas alteraciones por ahí un poco más precoces. Ya en la enfermedad más avanzada empieza a dominar ya sí el daño óseo y la destrucción de los tejidos blandos periarticulares. Son bien conocidas las deformidades en cuello de cisne y en Boutonniere, que acá tienen ejemplo de ambas cosas en en el mismo paciente, así como las formas de daño articular más severo y también de alteración funcional más severa, así como nódulos, retracción y ya rotura de los tendones, ¿sí? Las mismas alteraciones que conversábamos en la exposición anterior. Acá tiene algunos ejemplos más de imágenes, de vuelta acá, etapas más tempranas, donde lo que domina es el edema y la inflamación. Por acá ya una mano con compromiso más avanzado, más tardío, con la desviación cubital de la mayoría de los dígitos, la luxación de la metacarpofalángica del pulgar. Y acá en el medio un ejemplo de retracción tendinosa, siempre asociada a la inflamación. Que yo pretenda hablar desde radiología después de la exposición que tuvimos recién es un poco redundante, pero fíjense, por ejemplo, cuando hablábamos de artritis temprana, esto a golpe de vista puede parecer una RX normal, pero fíjense que tiene osteopenia de las cabezas de los metacarpianos. Acá parece haber un estrechamiento del espacio articular y hay de hecho erosiones marginales en estos dos huesos del metacarpo. Ya en alteraciones más avanzadas pueden empezar a ver pérdidas de alineación, ya esclerosis y edema óseo, de vuelta un poco redundante que quiera presentarles esto. Y esta ya sería la RX de manos con compromiso más avanzado, más parecido a la última foto que veíamos más temprano. Otras alteraciones que pueden sufrir los miembros superiores incluyen eh, el daño crónico que derive en flexión fija de los codos, lesiones del manguito rotador, rotura del tendón bicipital con el signo de Popeye, que puede que recuerden también, y también los antebrazos más que nada van a ser el sitio preferencial de asiento de los nódulos reumatoideos en los pacientes que les desarrollan. La clínica de los miembros inferiores va a ser un poco análoga a lo que le pasa a los miembros superiores. Lo que ocurra en los pies va a ser un poco análogo de lo que ocurre en las manos con las metatarsofalángicas, mostrando alteraciones por ahí un poco análogas a lo que ocurre en las manos. Acá les dejo algunas imágenes que de vuelta están mostrando un poco eso mismo. Fíjense en esta de acá abajo, la pérdida de la alineación de la pierna con el pie, esto merced no solo del daño articular del tobillo, sino también de las tenosinovitis crónicas que van acortando y desviando los tendones de los flexores y extensores de los dedos. Más arriba, más hacia proximal, es muy frecuente ver quistes de Baker, acá uno en la foto. Puede haber, bueno, derrame articular crónico en las rodillas y también puede haber erosión de las articulaciones de las caderas que se va a caracterizar por limitación para la rotación interna del muslo. El compromiso de la columna vertebral, la verdad que no es algo frecuente, pero sí es algo que hace falta tener en cuenta porque puede devenir en consecuencias bastante serias. Es raro que en la artritis reumatoidea se afecten los segmentos torácico, lumbar o sacro, pero sí puede haber afectación
de la columna cervical, particularmente la articulación atlantoxoidea, y haber luxación de eso. No necesito explicar, eh, una luxación que tenga lugar tan alta en la columna vertebral puede poner en riesgo no solo de lesionar la médula espinal y las raíces nerviosas, sino directamente el tronco encefálico o de producir síndromes de insuficiencia de las arterias vertebrales y basilar. De vuelta, es poco frecuente, 1 o 2% de los pacientes van a tener este tipo de afectaciones, pero claramente cuando ocurre es para tener que tengan un debut a edades más avanzadas, en aquellos donde la artritis sea cero positiva, y ahora cuando hablemos de los estudios de laboratorio vamos a tocar un poco eso de vuelta, y en la enfermedad más avanzada. De vuelta, lo que va a dominar en las etapas precoces van a ser aquellos síntomas que no tengan por ahí una traducción histológica concreta, pero después el resto de las lesiones se van a ir sumando conforme avance la enfermedad y si no intervenimos oportunamente en ella. De esta lista de acá me interesa resaltar el dolor generalizado y la depresión. Los pacientes con artritis reumatoidea van a ser pacientes que van a sufrir de dolor crónico, y es importante tener el concepto de que el dolor crónico es, por un lado, tiende a disminuir el umbral de dolor, entonces estímulos o traumatismos que para otros pacientes no serían dolorosos o serían dolores banales, para estos pacientes sí pueden resultar muy sintomáticos. Y por otra parte, que los dolores crónicos empiezan a desarrollar por alteraciones neuroplásticas que empiezan a producir, empieza a tener un carácter neuropático, y eso va a ser más adelante el argumento quizás para que tengamos que recurrir a los antidepresivos no selectivos. Vamos a estar adelantando un poco con eso. Y lo otro que quiero recalcar es la depresión. Conocemos bien que la depresión es mucho más prevalente en pacientes reumatológicos en general y con artritis reumatoidea también. Es mucho más frecuente la depresión que en la población general. Y la depresión también tiene un efecto sinérgico bastante contraproducente, bastante jorobado, eh, que favorece umbrales más bajos de dolor y por ende una percepción más alta del dolor, más difícil control, con más requerimiento de fármacos y bueno, y tratando la depresión con un buen acompañamiento por salud mental, esos cambios pueden revertirse, que el paciente tenga no solo una mejor calidad de vida desde la salud mental estrictamente, sino también una mejor funcionalidad orgánica, de la mano siempre de una menor percepción de dolor si logramos abordar esto debidamente. Manifestaciones cutáneas, bueno, pueden incluir los nódulos reumatoideos, ya los habíamos mencionado más temprano, pueden asociarse bien a enfermedades Sjögren como tal, con sus anticuerpos asociados, o con el síndrome solo, con sequedad oral y oftálmica, sin por ahí las características propias de la enfermedad. Perdón, no sé quién administra, pero hay alguien en la sala de espera esperando unirse, Sandra Smerilio, si la quieren agregar para que no quede afuera. Volviendo. Manifestaciones pulmonares. Puede existir derrame pleural, inflamatorio, muchas veces unilateral, que en un paciente que si lo tenemos bien caracterizado clínicamente, a lo mejor no suponga gran desafío diagnóstico. Si se trata en cambio de un paciente que no ha tenido un diagnóstico previo, puede ser necesario distinguirlo de algo infeccioso. Y también pueden dar lesiones propiamente parenquimatosas, en la forma de neumopatías intersticiales y en la forma de nódulos reumatoideos dentro del propio parénquima pulmonar. ¿Cuál es el problema con esto? Bueno, pueden ambos ser problemas de por sí, dando alteración de la función respiratoria, pero también a la hora de hablar de neumopatías intersticiales, recordemos que es una población con más prevalencia de tabaquismo. Entonces vamos a tener que distinguir estos síntomas de aquellos que son producidos por el uso de tabaco. Y en el caso de los nódulos pulmonares, pueden llegar a simular nódulos pulmonares, sean sólidos o cavitados, y sugerir una tuberculosis. Entonces uno tiene que tener estas cosas en mente para poder establecer el diagnóstico diferencial. Estos son pacientes que nosotros vamos a inmunomodular. Son candidatos a reactivar una tuberculosis si es que existían bacilos latentes. Acá les dejo algunas imágenes a propósito de esto mismo, dos casos de neumonía intersticial, de patrón new a la izquierda, de patrón NINE a la derecha. Hay muchos otros patrones posibles, no quiero extenderme con eso, así que no les quitaré más tiempo. Y acá dos casos de nódulos. Este parece estar todavía sólido, pero todos los demás ya cavitados, y claramente esto puede llegar a sugerir actividad por ahí de tuberculosis, sea actual o vieja, pero es un diagnóstico diferencial que uno debe plantear. Y si volvemos a un nódulo sólido que aparece sin mucha otra explicación,
también uno puede llegar a plantearse si no se trata de algo oncológico. Conocemos también que la artritis reumatoidea es un factor de riesgo independiente y muy importante para la enfermedad aterosclerótica, pero también puede traer otras alteraciones asociadas. Pericarditis son frecuentes de ver, miocarditis ya no tanto, pero hay que tenerlas en cuenta, y también puede asociarse a a fibrilación auricular o ciertos tipos de vasculitis. El diagnóstico se va a estar basando en tres patas, van a ser la clínica, el laboratorio y las imágenes. Vamos a ver después también que los scores recomendados para hacer el diagnóstico de AR no se prenden plenamente de esto o no del todo, tienen algunos bemoles, así que por eso quiero explicar un poco la importancia de cada una de estas cosas antes de ver cómo lo cerramos en un solo paquete. De la clínica ya conversamos, es aparte un síndrome que es bastante bien conocido por los médicos clínicos y claramente por los reumatólogos también. Entonces, cuando la presentación es típica, por ahí no plantea tantos desafíos.